¿Qué es una persona? A primera vista parece una pregunta de lo más sencilla, ¿verdad? Pero si nos metemos en el mundo del derecho, la respuesta ha sido y sigue siendo un auténtico campo de batalla intelectual. Vamos a hacer un viaje para descubrir cómo una idea tan fundamental ha ido cambiando hasta definir quién tiene derechos y quién no hoy en día. Así que esa es la gran pregunta que vamos a intentar desentrañar. ¿Qué hace que una persona sea una persona? Porque a ojos de la ley, la respuesta ha dado unos giros radicales a lo largo de la historia. Y cada uno de esos giros, ya les digo, refleja una transformación brutal en cómo pensamos y cómo nos organizamos como sociedad. Para entenderlo todo, nuestro viaje va a empezar en la antigua Roma, con su concepto súper restrictivo del triple status. De ahí nos vamos a meter de lleno en una batalla filosófica bastante intensa. Después aterrizaremos en la visión legal que tenemos hoy. Y ojo, porque también veremos cómo el concepto se ha estirado para incluir a personas que no son humanas. Al final, lo conectaremos todo para que quede claro por qué esta definición, aunque parezca abstracta, nos afecta a todos. Venga, pues primera parada. El derecho romano. Hay que entender que en aquella época ser considerado persona no era algo que se diera por hecho, para nada. Era un privilegio, un pase para un club increíblemente exclusivo. Para entrar en ese club hacían falta 3 requisitos, y eran inflexibles. Primero, el status libertatis, tenías que ser libre, no un esclavo, lógico. Segundo, el status civitatis, no bastaba con ser libre, tenías que ser ciudadano romano. Y por si fuera poco, el tercero, el status familiae, tenías que ser sui iuris, que básicamente significa de propio derecho, o sea, no estar sometido a la voluntad de nadie, como por ejemplo del jefe de la familia, el famoso pater familia. Entonces, claro, si sumamos todos esos requisitos, la cruda realidad es que solo una diminuta, minúscula fracción de la gente que vivía en el Imperio Romano era considerada legalmente una persona. Para el resto, la inmensa mayoría, la ley simplemente no los reconocía como sujetos con plenos derechos. Una pasada, ¿eh? Bueno, como es de esperar, con el paso del tiempo, esta visión tan limitada empezó a hacer aguas. Y esto dio paso a una batalla de ideas tremenda. El conflicto de fondo era este. ¿La personalidad jurídica es algo que tenemos por naturaleza, por el simple hecho de ser humanos, o es un invento de la ley? Y aquí tenemos a los dos bandos. Por un lado, los iusnaturalistas. Para ellos, la cosa estaba clara. Persona y ser humano es lo mismo. La personalidad es algo que llevamos de serie, un concepto natural que existe antes que cualquier ley y que está por encima de ella. Y en la otra esquina, los positivistas, que decían, ¿qué va? Para ellos la persona era una simple herramienta legal, una ficción, un concepto artificial creado por el derecho porque es útil, pero que se podría eliminar mañana si hiciera falta. Y claro, entre estos dos extremos apareció una visión mucho más práctica. Pensadores como Savigny, por ejemplo, dijeron, a ver, dejémonos de tanta filosofía. Para él, el concepto de persona no era ni natural ni artificial, era simplemente una herramienta técnica, una pieza necesaria en el engranaje para que todo el sistema legal pudiera funcionar. Y punto. Vale, ¿y en qué quedó todo esto? ¿Quién ganó el debate? Pues vamos a dar un salto hasta hoy para ver qué solución ha encontrado el derecho actual. Y es curioso porque en cierto modo supone volver a una de las ideas originales. Hoy en día, la visión que tenemos es una especie de fusión. Se define a la persona cogiendo una realidad biológica, el ser humano, y se la viste con un significado jurídico específico. O sea, se reconoce nuestra humanidad, sí, pero se enmarca y se protege dentro de la ley. Y esto, en el fondo, es una vuelta en toda regla a la idea iusnaturalista. Al final, la idea de que la personalidad es inherente al ser humano fue la que acabó ganando la partida. Se ha convertido en la base de nuestros sistemas jurídicos. La ley no crea la personalidad, sino que la reconoce. Y esa es la clave. Pero la historia no se acaba aquí, ni mucho menos. El concepto de persona siguió evolucionando de una forma bastante fascinante. Se expandió para crear una categoría para entidades que, bueno, no son humanas, pero que a ojos de la ley pueden actuar como si lo fueran. Y aquí es donde entra en juego la persona jurídica. Estamos hablando de entidades como una empresa, una fundación, una asociación, a las que la propia ley les da la capacidad de tener derechos y de asumir obligaciones. Todo para que puedan cumplir los fines para los que fueron creadas. Es como darles un DNI legal para que puedan firmar contratos, tener propiedades, etc. Y esto no es una idea abstracta, ¿eh? Está escrito negro sobre blanco en nuestros códigos civiles. Una definición legal típica viene a decir que son entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Vamos, que es la ley la que de forma totalmente deliberada crea un tipo de persona artificial por pura necesidad práctica. Bueno, hemos hecho un viaje larguísimo, desde Roma hasta hoy. Y quizá alguien se pregunte, ¿y por qué importa tanto todo este rollo? Pues importa,
Y mucho, porque el recorrido de esta idea tan abstracta tiene consecuencias muy, muy reales sobre quién tiene derechos y quién no en nuestra sociedad. Venga, vamos a repasarlo en un momento. Empezamos en la antigua Roma, donde ser persona era un privilegio para unos pocos. Luego saltamos al gran debate filosófico. ¿Es algo natural o un invento? De ahí a la era moderna, donde se llega a la conclusión de que es un derecho humano inherente que la ley debe reconocer. Y hoy hemos estirado tanto el concepto que hasta tenemos personas que no son humanas. Y todo este camino nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas a la cabeza. A medida que la tecnología y las sociedades siguen evolucionando, con debates que ya están sobre la mesa, sobre la inteligencia artificial, los derechos de los animales, la pregunta es inevitable. ¿Quién o qué será lo siguiente en ser considerado una persona?